todo esto que nosotros estamos moviendo acá se va a estar guardando en esta base de datos con su xinicio, yinicio, xfin, yfin, su nombre de la plantilla. Te voy a explicar el código fuente del creador de credenciales que hice recientemente. De hecho, como ya lo dije en varias ocasiones, no solamente es un creador de credenciales, es un montador de imágenes masivo en donde tú puedes estar creando credenciales, estar creando etiquetas escolares y cualquier operación que realice el montaje de imágenes. Entonces seguramente ya lo habrás visto en los otros videos, el cómo funciona. Aquí yo lo tengo, aquí tengo todos los datos y vamos a hablar un poco sobre el código y sobre el apartado técnico, ya que aprendí mucho realizando este trabajo. Para empezar, los estilos son de parte de Tailwind CSS o de Tailwind CSS. Estoy utilizando Vue 3 y lo importante, lo diferente, lo que más me gustó es que estoy utilizando WebAssembly con Go y estoy interactuando directamente con la base de datos de SQLite Tree directamente desde Go. Entonces hay mucho código, todo el procesamiento de las imágenes se está realizando en el lado de Go, que bueno, decir en el lado de Go no quiere decir que se esté realizando en otro lado, al final todo se está haciendo del lado del cliente, pero con WebAssembly, todo del lado del cliente, no hay una API, no hay un servidor, no hay nada de eso, pero todo el procesamiento se está haciendo con Go. Entonces la verdad es que me gustó mucho, me agradó mucho y vamos a ver entonces. Una de las cosas que más me costaron y que yo sabía que ya lo iba a tener listo cuando quedara este componente y ya iba yo a poder descansar, es el del canvas para dibujar. Aquí realmente se ve muy simple. Por ejemplo, vamos a las plantillas y voy a editar una plantilla. Esto que ves acá es un canvas al que le acabo de dibujar una imagen. Voy a agregar una nueva plantilla y voy a poner una imagen grande para que podamos ver aquí esta plantilla. Ok, esto que ves aquí es un canvas. Este es un canvas y aquí yo estoy escuchando los eventos del mouse para saber qué hacer, para poder dibujar los rectángulos. Se ve muy simple, o sea, pues tú puedes crear aquí un rectángulo y ya quedó. Mira, fíjate, tú puedes tomar este rectángulo, redimensionarlo, moverlo, puedes crear otro rectángulo, moverlo, y si te fijas, cada vez que yo acabo de crear uno nuevo, cada vez que yo suelto el botón, se está agregando aquí un nuevo argumento. Si yo escribo aquí, cambio esto, se va a cambiar aquí y también el tipo. Y todo esto igualmente va a estar cuando yo esté viendo el trabajo que estoy haciendo aquí. Entonces vamos a ver, porque todo este mismo canvas es el que me está sirviendo para dibujar. Pero fíjate cómo es que yo, por ejemplo, estoy manejando el movimiento del mouse para saber si estoy dentro de un rectángulo, para saber si empecé a dibujar un rectángulo, para ir mostrando las medidas e ir dibujándolo mientras yo no suelto el botón. Cuando ya lo suelto se pone así, cuando le hago un hover se pone de otro color, cuando yo lo selecciono se pone de otro color y le aparecen estos cuadros en donde yo puedo ir cambiando su tamaño. Si yo lo muevo se hace así, pero si yo hago esto afuera se dibuja uno nuevo, yo puedo ir eliminando. Y entonces fue muy interesante hacer esta parte del canvas porque todo fue hecho a mano. Desconozco si existe alguna librería que ya te permita dibujar rectángulos. Y vamos a ver por acá. También funciona en móviles. En móviles es distinto porque como la plantilla debe quedarse en su mismo tamaño, no puedo redimensionarla, no puedo escalarla. Entonces en móviles hay que manejar bien ese evento, porque si yo siempre dibujara, yo como muevo esta plantilla, o sea, yo en móvil quiero tocar esto para bajarlo, pero no puedo, porque cada vez que
intento moverlo, se empiezan a mover los rectángulos o se empieza a dibujar un nuevo rectángulo. Entonces, por eso es que agregué estos dos botones. ¿Quieres dibujar o quieres mover? Si quieres mover, entonces es así. Y si tú quieres dibujar, entonces está el modo dibujo. Entonces todo esto es en el mismo canvas, ya lo dije. Encerré todo esto en el mismo componente que se llama canvas para dibujar. Y yo le paso propiedades. Voy a mostrar el menú aquí, ya que en móviles es otra cosa. Entonces, aquí estamos viendo este componente igual es un canvas para dibujar, solo que le deshabilité el modo de dibujo, es decir, simplemente no se puede dibujar, no se puede hacer nada, pero es exactamente el mismo componente. Entonces vamos a ver cómo funciona. Es un poco complicadito, son que 500 líneas, y bueno, cabe aclarar que obviamente esto yo lo estoy haciendo con Vue 3, pero no hay nada que podamos hacer con Vue 3 que no podamos hacer con JavaScript puro. Yo lo había hecho con JavaScript puro, de hecho esto es casi JavaScript puro, y ya nada más la diferencia es que con Vue, por ejemplo, puedo encerrar el comportamiento en un componente y puedo repetirlo. Por ejemplo, aquí en trabajos tengo varios componentes que están aislados entre sí y que tienen su propia lógica, pero aislados. Entonces eso es lo que me gusta de Vue, que puedo crear todo en un componente y luego irlo modificando más adelante y colocándolo en cualquier lugar. Además de que, por ejemplo, si yo aquí voy a editar voy a crear una nueva plantilla. Bueno, aquí plantillas, vamos a ver esta, la que estábamos editando. También otra cosa que me gusta es que aquí también hice un componente en donde yo puedo estar abriendo la cámara. Está este componente, yo puedo seleccionar cuál cámara. Esta es la de mi laptop que está cubierta. Yo puedo tomar la foto y si yo duplico este campo, igualmente el mismo componente para tomar la foto se va a estar renderizando acá. Es un mismo componente que toma una foto y te la muestra como base 64, pero está aislado en su propio componente. Pero bueno, vamos al canvas, que es el que yo quería mostrar primero, que es el que me llevó más trabajo. Y bueno, básicamente son muchos eventos. Para empezar está el evento en el que el mouse se mueve. O sea, aquí se está moviendo este mouse, ese es un evento. Otro evento es mouse down, cuando empiezas a hacer el clic. Por ejemplo, yo empiezo aquí y empiezo a dibujar. Y hay otro evento que es cuando el mouse sueltas el botón del mouse. Entonces yo estoy manejando para empezar el evento cuando se hace clic, cuando se empieza el clic. De hecho, mouse down, en el mouse down yo le pongo on iniciado. En iniciado necesito saber desde dónde empezaste a dibujar. Cuando tú empiezas a hacer el clic acá, yo necesito saber en dónde hiciste el clic. No me interesa si después lo mueves o no, solo quiero saber si hiciste un clic. Y en ese clic yo guardo las coordenadas de inicio. Luego, en el evento mouse move, cuando se anda moviendo el mouse, yo detecto, yo veo, de hecho, ¿para qué te lo cuento? Si aquí está, vamos a ver el mouse move. Yo detecto si hay algún movimiento, si hay coordenadas previas. Aquí yo estoy obteniendo x fin y y fin, porque en este caso lo que estoy haciendo es que x inicio y y inicio se definen cuando haces clic, y x fin y fin se definen cuando estás moviendo. Por ejemplo, aquí estoy en, no sé, 100, 100, y estoy en 120, 120, por ejemplo. Todo esto en el evento mouse move. Entonces, en el puntero movido, este evento se va a estar invocando cuando alguien haga el movimiento del mouse, o también cuando alguien toque, porque son eventos distintos. Un evento es el mouse move y otro evento es el touch move. El touch move es cuando se mueve en una pantalla táctil,
que no es el mismo que el mouse move. Entonces, sigamos viendo el puntero movido. Ahora bien, si índice de rectángulo movido está en algo distinto a -1, podemos estar seguros de que se está moviendo un rectángulo desde el mouse down. Aquí no va a ser el caso, porque no estoy moviendo ningún rectángulo. Cuando yo muevo un rectángulo es esto, pero no, aquí yo estoy dibujando. Entonces no es ese if el que nos interesa por el momento. Lo vemos a continuación. Ahora, este de dibujando nuevo rectángulo sí nos interesa. Este de dibujando nuevo rectángulo se va a estar aquí poniendo cuando se inicie, cuando se empiece a hacer el botón, porque cuando yo empiezo a hacer un clic no siempre es porque voy a dibujar un nuevo rectángulo. Puede ser que también esté moviendo una esquina, una de estas esquinas. Entonces o sea, el mismo evento puede ser porque estoy moviendo una esquina, porque estoy moviendo un rectángulo o porque estoy dibujando un nuevo rectángulo. Los tres se inician en el mouse down. Entonces, yo primero veo si hay algún índice de una esquina, que en donde, digamos, donde está el mouse, donde se inicia el clic, si ahí hay una esquina, entonces significa que yo lo estoy moviendo, que yo quiero moverlo. Luego, quiero saber si hay un índice de rectángulo coincidente. No quiero saber si estoy en una esquina o en uno de estos puntos. Yo le llamo esquinas, aunque por ejemplo esta no es una esquina, ¿no? Otro evento es que yo quiero saber si el clic se inició dentro de un rectángulo. Para ello estoy obteniendo el índice de rectángulo coincidente. Es decir, quiero saber si donde yo empecé a hacer el clic coincide un rectángulo. Entonces, en caso de que sí, yo establezco una bandera. Pongo el índice del rectángulo movido. Porque por cierto, estos índices son de unos rectángulos que tenemos por acá. ¿Dónde están las propiedades? Una plantilla tiene un arreglo de tipo rectángulo y el rectángulo tiene su ID de plantilla, su X inicio y su X fin, así como su Y inicio y su Y fin. Y ojo aquí, estos datos, estos de X inicio, X fin, Y inicio y Y fin, son necesarios porque estos mismos datos de inicio y fin de rectángulo son los que también estoy utilizando en Go para hacer el montaje del texto, del QR, de la imagen. Estos mismos que estamos haciendo acá. Entonces es importante que veas esas propiedades. Así que yo estoy dibujando. Cada vez que tú estás agregando un nuevo rectángulo, se está agregando ese a la lista de rectángulos y luego se vuelve a dibujar. Esto que vemos cuando hacemos esto se está invocando la función que dibuja cada vez que yo muevo esto, cada vez que yo hago un clic. Todo se está redibujando. En realidad este es un canvas, es como un paint. Que tú manejaras el paint y que cuando detectaras que el mouse anda moviendo le dieras un color distinto a un rectángulo. Bueno, pero seguimos viendo otra vez el mouse move. Entonces es un puntero movido, ok. Bueno, vamos a ver en all iniciado, que es el que estábamos y que no he acabado de explicar. Entonces, puede ser porque hay una esquina. Y fíjate que yo manejo este if y después hago un return para que ya no evalúe yo lo siguiente. Luego la otra opción es que haya un rectángulo coincidente. Recuerda, aquí solamente estamos iniciando el clic. Yo establezco banderas para que luego el mouse move revise esas banderas. Entonces, si estoy moviendo un rectángulo, significa que, bueno, pongo aquí cuál rectángulo estoy moviendo y pongo la compensación, porque más adelante yo voy a necesitar saber, si yo lo muevo, necesito saber cuál es la compensación, dónde estaba antes, para ir agregándolo, porque si no se va a mover de una manera rara. Y si no, si iniciaste el clic y no fue en un punto para redimensionar y tampoco fue en un rectángulo existente, significa que quieres dibujar un nuevo rectángulo porque empezaste en un espacio en blanco. Y entonces ese es el evento onIniciado. Se manejan esas tres opciones con esas banderas de posible esquina, bueno, de esquina movida, de detalle rectángulo movido o de dibujando un nuevo rectángulo. Luego, en el mouse move, ahora sí, vamos a ver, invocamos a un puntero movido. Quiero saber en dónde se acaba de mover el puntero.
Ahora bien, si había una esquina movida, yo necesito saber la verdadera compensación de dicha esquina, que depende del ancho de la esquina, para que no importa dónde yo la agarre, se vea natural la redimensión. O sea, aquí se ve muy simple, pero hay que estar haciendo esos cálculos. Y necesito saber cuál esquina fue movida. Si la superior izquierda, entonces yo necesito disminuir el inicio y el fin del rectángulo. Pero si es la superior derecha, necesito mover si es la esquina superior izquierda, necesito mover el X inicio y el Y inicio. Pero si es la de esta, necesito mover el X fin y el Y fin. Por eso es que necesito saber cuál esquina es. Si por ejemplo es la superior centro, no me interesa modificar el X, porque por ejemplo esta solamente modifica el Y, no el X. Y lo mismo para estas otras. Esta solo modifica X, no Y. Entonces por eso es que necesito saber cuál de estas fue movida. Ahora yo simplemente modifico el rectángulo que yo tengo en mi arreglo y ya, porque después de eso se va a dibujar aquí, limpiar canvas y dibujar rectángulos globales. Lo que se va a hacer es que por cada rectángulo existente se va a dibujar ese rectángulo, así con esto. Y aquí yo tengo unas propiedades de que si el mouse está encima, si está seleccionado, le pongo otros colores. Y también aquí dibujo las esquinas de los rectángulos en caso de que el rectángulo esté seleccionado. Yo obtengo las esquinas de rectángulo que tienen un nombre y se ponen, por ejemplo, aquí yo necesito saber a partir de este rectángulo cuál es su esquina superior derecha, cuál es su esquina central derecha, etcétera. Para todos son esos cálculos. Son cálculos muy simples, eso sí, no estoy haciendo cálculos complejos. Lo complejo es saber qué cálculos se tienen que hacer y no hacer los cálculos. Y todo esto de obtener esquinas de rectángulo se va a estar ejecutando cada vez que se dibuje cada rectángulo, en caso de que esté seleccionado. Entonces por eso es que aquí se está dibujando y redibujando en el canvas. Bueno, después de eso se está haciendo dibujar rectángulo. Estábamos en el mouse move, ya lo dije, hasta acá. Entonces eso en caso de que haya que mover, se quiera redimensionar un rectángulo ya existente. Recuerda, todo esto se va a ejecutar dependiendo de la bandera que se haya establecida en el inicio. Ahora, otra opción es que se haya movido un rectángulo. En ese caso, igualmente ya nada más tengo que calcular la diferencia de cuánto se movió, actualizar ese X inicio, X fin, Y inicio, Y fin de ese rectángulo, y después de eso pues simplemente se está moviendo, simplemente estás cambiando su X y su Y, tanto de inicio como de fin. Aquí yo nada más a la X de inicio yo le sumo la diferencia de X, es decir, si lo muevo acá a la derecha 10 píxeles, se va a mover 10 píxeles tanto en el inicio como en el fin. Es lo mismo para las dos para las coordenadas de inicio y fin en X y en Y. Y después tenemos el de dibujando un nuevo rectángulo. Este es el caso de que se haya dibujado un nuevo rectángulo, que al iniciar el mouse down no haya sido sobre una esquina ni sobre un rectángulo existente. Entonces se empieza a dibujar un nuevo rectángulo, pero este rectángulo es temporal. Este rectángulo todavía no se ha agregado al arreglo. Fíjate que aquí, por ejemplo, este es mi arreglo de rectángulos. Mientras yo estoy dibujando uno, no se está agregando, solamente estoy dibujando un rectángulo temporal. ¿En qué momento se va a agregar? Cuando yo suelte el botón. Mientras tanto, no. Entonces solo lo dibujo temporalmente, es un rectángulo temporal. Y después de eso vamos a ver aquí qué se está haciendo. Y si no se está dibujando un nuevo rectángulo y estás haciendo un mouse move, entonces yo aquí necesito saber, porque yo puedo hacer un mouse move sin haber iniciado el mouse down. O sea, yo puede que no haya hecho clic en nada, puede que simplemente ande yo moviendo el mouse. También debo manejar eso. Entonces son 4 casos: que se haya iniciado a arrastrar una esquina, que se haya iniciado el arrastre de un rectángulo, que se haya iniciado el dibujo de un nuevo rectángulo, o que no se haya iniciado nada. Si no se inició nada, entonces quiere decir que solamente ando moviendo el mouse por ahí encima. Así que
compruebo si estoy dentro de un rectángulo, y en caso de que sí, yo le pongo la propiedad mouse encima. Fíjate, cuando tiene la propiedad mouse encima, se está resaltando tanto aquí como acá. Fíjate, así. Y otra cosa, si el rectángulo tiene mouse encima, yo se lo quito a los otros. Porque mira, fíjate, si yo no se lo quitara, cuando desaparece de ahí el mouse, todos estarían con la propiedad mouse encima. Y eso se hace en el mouse move. Luego lo siguiente es en el mouse, no recuerdo si es up. Sí, por cierto, es importante que veas que aquí, sin importar el evento, yo estoy invocando la función onTerminado, onIniciado o onPuntero movido. Esto es porque, por ejemplo, mouse up y mouse out para mí son los mismos, porque si tú sales de acá, sales del canvas y andabas dibujando un rectángulo, yo no quiero que te lleves el rectángulo hasta allá, así que lo tomo como un mouse up. Y lo mismo también para el otro caso. Ahora entonces, sin importar el nombre del evento, yo invoco a onTerminado o a onIniciado. Y también para, por ejemplo, para los toques, para el touch end y para el touch start y todos los similares, son las mismas funciones. Bueno, entonces vamos a ver el de mouse out o el de mouse up, que es el onTerminado. Yo necesito saber cuando suelten el botón, otra vez, necesito saber varias cosas. Puedo soltar el botón porque estaba dibujando un nuevo rectángulo. Mira, aquí voy a soltarlo. Ese es un evento, porque lo acabo de soltar porque estaba yo dibujando uno nuevo. Otro evento es que yo estoy redimensionando y lo suelto. Es otro evento. Otro evento es que yo estaba moviendo y lo suelto. Entonces tenemos que ver eso. Si había una esquina movida, yo simplemente emito que fue un rectángulo movido. Emito para que el padre, el componente padre, sepa que ya acabé de mover ese rectángulo y lo guarde en la base de datos. Nada más, no hay que hacer nada, porque en este punto, cuando la esquina esté movida, el rectángulo ya va a tener su nueva medida. No hay que hacer otra cosa. Entonces simplemente le digo a la base de datos: oye, ya acabó el usuario de redimensionar, y guarda las propiedades para que la próxima que yo actualice acá estén esas medidas. Bueno, ese es uno. Ahora, necesito saber otra cosa. Si yo estaba dibujando un nuevo rectángulo, entonces, para empezar, establezco la bandera en falso porque ya no estoy dibujando uno nuevo. Verifico que sea un rectángulo con medida válida, porque también, por ejemplo, si yo hago un clic, o si yo hago un clic muy pequeño, ese rectángulo es inválido. Entonces mejor lo dejo ahí. Entonces, verifico si es rectángulo con medida válida y veo si no había un rectángulo coincidente, porque no puedo dibujar un rectángulo sobre otro rectángulo. Y entonces, en caso de que sí, pues simplemente hago clic acá, ya que este evento, el de mouse up, también se desencadena cuando yo hago un simple clic sin mover, solo un simple clic. Como un clic es mouse down cuando inicias, y cuando lo sueltas es mouse up, se está desencadenando mouse up. Entonces yo necesito saber, como fue un pequeño clic, pero también fue un mouse down y mouse up, entonces necesito saber si es un rectángulo con medida válida. Por eso es que estamos haciendo todas esas comprobaciones. Y si no, bueno, entonces significa que lo soltaron, que si sí es un rectángulo con medida válida, se va a ejecutar esto. Simplemente, si no fue sobre otro rectángulo, entonces yo emito que se acaba de dibujar un rectángulo y ahora sí se añade a los rectángulos existentes. Y después de eso, bueno, si no, pues simplemente emito que se movió un rectángulo. Y eso es todo. Y aquí nosotros podemos cambiar todas las cosas. Todo este código se veía muy sucio al inicio, obviamente, pero aquí nosotros podemos estar cambiando varias cosas. Por ejemplo, vemos acá, si yo quiero cambiar el tamaño del texto, fíjate, porque todo esto se está dibujando en tiempo real. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar la medida de la esquina porque quiero que el usuario tenga más margen para mover sus rectángulos, mira, por ejemplo, también se puede y se sigue manejando el mismo evento. Fíjate también que otra cosa, los colores, la fuente
y todo lo demás, la medida mínima de un rectángulo, porque si yo no quiero que un rectángulo sea muy pequeño, ya lo dije, porque puede ser también un falso rectángulo que se dibujó con un clic. Entonces, esa es una. Otra cosa importante que quiero mostrar, bueno, pues la traducción es gracias a una librería de traducción de Vue. Vamos a ver el package. Aquí está, es esta librería, la que yo estoy usando. Lo siguiente, la base de datos. Todo el código, como ya lo dije, está con Go. Y yo expongo las funciones de Go en JavaScript. De hecho, mira, fíjate, yo aquí hago un nuevo objeto. Es como hacer un const a es igual a new object. Esto, pero en Go. js.global.getObject.new. Y después a este objeto que se va a llamar, vamos a ver, porque aquí está, al global, que en este caso sería window, le pongo la propiedad parseByte y pongo el objeto previamente definido. Y después a este objeto, bueno, no después, antes, yo a este objeto le estoy asignando la propiedad iniciar base de datos, insertar plantilla, etcétera, de modo que se va a llamar como parseByte.ejemplo, por ejemplo. Ahora bien, en este caso no es window, es self, porque va a estar en un worker. Pero entonces, todas las funciones de iniciar base de datos, insertar plantilla, obtener plantilla por ID, todo esto está expuesto. Acá fíjate que, por ejemplo, insertar plantilla, yo ejecuto en la base de datos un insert into plantillas. Ojo, todo esto, dos cosas. Todo eso se puede hacer sin Go, porque ya está la librería de SQLite compilada igual en WebAssembly con C, me parece. Se puede hacer sin Go, no hay problema. Y esto no hace que Go tenga su propia base de datos. Yo simplemente estoy invocando a JavaScript. Entonces es muy importante que eso quede claro. Pero todas mis funciones las tengo aquí en Go. Obtener plantillas. De hecho, fíjate, yo estoy guardando el ID, el nombre. De hecho, también puedo hacer un insert into, por ejemplo. Aquí yo estoy guardando los argumentos de la plantilla, su nombre, su tipo, las coordenadas de los rectángulos. Y aquí con funciones ayudantes. Entonces todo eso está así. Quiero mostrarte esta función de generar trabajo. Siento que es lo más complicado que se está haciendo. Con Go nosotros podemos generar imágenes, modificar imágenes, trabajar con imágenes de todo tipo, ¿no? Y con eso mismo podemos compilarlo a WebAssembly. Pero ¿cómo comunicamos todo esto? Porque, por ejemplo, devolver un objeto no es complejo. Pero aquí lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es que estoy obteniendo los argumentos de la plantilla. Cuando yo genero un trabajo, obtengo los argumentos de la plantilla, obtengo los valores de ese trabajo, recorro los valores de trabajo. Todo tengo que pensar, es código de Go, pero que se va a ejecutar como si fuera JavaScript. Por eso tengo que estar haciendo las conversiones adecuadas. Por eso es que estoy utilizando la función get, porque estoy obteniendo una propiedad. De hecho, aquí sería tan simple como valores de trabajo en la posición 0.x-inicio, así, pero no puedo hacerlo, necesito hacerlo con index para acceder como si fuera un arreglo, porque aquí todo esto es un js.value, no tienes arreglo, no tienes objeto. Es para que se haga la conversión a JavaScript correctamente. Entonces es un poquito más complejo pensar en cómo, porque es como pensar en la precompilación de lo que va a ser más adelante. Y fíjate, aquí yo compruebo el tipo de argumento. Todo el trabajo pesado se está haciendo del lado de Go. Esto no significa que tu computadora no va a hacer trabajo o nada de eso, no, sino que simplemente todo el código, la compilación se va a estar compilando en Go. Ya después se va a ejecutar en tu navegador. Y aquí yo estoy sobreponiendo la imagen ya con funciones para trabajar con imágenes. Estoy sobreponiendo la imagen, por ejemplo, a partir del uint8 de JavaScript. Porque quiero mostrarte también que todo, absolutamente todo, está guardado en la base de datos de SQLite Tree. Entonces no hay cosa que no esté guardada ahí. En otros casos, por ejemplo, he utilizado
OPFS para guardar los archivos, pero en este caso he utilizado SQLite para guardar absolutamente todo. Entonces, todas estas plantillas que tú estás viendo acá, todo esto que nosotros estamos moviendo acá, se va a estar guardando en esta base de datos con su xinicio, yinicio, xfin, yfin, su nombre de la plantilla y el tipo, porque en este caso, perdón, aquí son los argumentos de las plantillas. Cada rectángulo dibujado está aquí, cada plantilla está acá, y fíjate que cada plantilla tiene su imagen base. Aquí está, mira, de hecho aquí se está mostrando para que no veas no creas que te estoy engañando. Mira, es un binary large object que se está guardando aquí directamente en la base de datos. Todo, las tipografías también. Obviamente yo no te puedo mostrar aquí la tipografía porque no es una previsualización, no es un archivo binario, pero todo, incluso para los valores de las plantillas, cuando hay fotos, por ejemplo, mira, fíjate para que no te engañe, aquí está una foto, por ejemplo, todo eso se está guardando en SQLite Tree, absolutamente todo. Ahora otra cosa, sigamos viendo. Aquí cuando por ejemplo es código QR, yo genero el código QR con una librería de Go y después sobrepongo esa imagen sobre la plantilla. Igual lo mismo para el código de barras, y yo necesito saber en qué momento ya acabé de procesar una imagen. Después de eso, aquí está lo más importante. Yo necesito saber si quieren el contenido como zip o como PDF, y cada una de estas funciones está o sea, es como si yo lo tuviera fuera del navegador. No estoy escapándome del navegador ni nada, solo que este mismo código, obviamente adecuado, te serviría exactamente para hacerlo, por ejemplo, en un servidor o en Windows, en donde tú quieras, fuera del navegador. Ese mismo código, eso es lo que a mí me gusta, que todo esto que funciona acá funciona exactamente igual en el navegador. Y después de eso, fíjate aquí, yo aquí siento que toqué el metal del procesador. Fíjate, aquí estoy invocando a la función copy bytes to JS. Básicamente, tengo que en el objeto respuesta, yo creo un nuevo objeto, le pongo tipo y necesito saber si es zip o PDF. Y en contenido, estoy creando un nuevo uint8 array, cuya longitud va a ser la longitud del contenido, que es un arreglo de tipo byte. Pongo esas dos aquí. Recuerda, este uint8 array o uint8 array va a ser vacío, va a estar vacío, va a tener su longitud, claro, pero va a estar vacío. Luego copio a ese uint8 array los bytes que yo obtuve al generar ya sea el zip o ya sea el PDF. Y luego acá, aquí tengo unas funciones. Aquí tengo la función descargar blob indicando tipo. Yo pongo aquí este es el contenido que me está pasando Go. Creo un enlace a partir del tipo, del nombre sugerido, y lo descargo. Entonces básicamente cuando tú estás haciendo esto, Go simplemente genera el zip, te regresa los bytes y ya el navegador se encarga de guardarlos. Y ahí está. Todo eso, todo funcionando de ese lado. El pegamento está por acá. Es un simple worker, que es un puente que ejecuta como en self, va a estar definido el objeto parsebyte, ejecuta la acción con los datos que le estés pasando, y básicamente este va a invocar a este. Luego todo se va a compilar en código WebAssembly, y toda nuestra lógica va a estar, bueno, de hecho lo puedo ver acá mejor. Toda la lógica está aquí. Está aquí toda la lógica en este archivo de WebAssembly. No hay mucha lógica en JavaScript, más que para pasar de uno a otro, para el canvas, etcétera. Pero no hay mucha lógica. Todo está en WebAssembly. Y bueno, eso es lo más importante, lo más relevante.
porque igual el componente de cámara también está muy interesante, porque tengo que saber en qué momento se está desmontando el componente. Tengo que hacer un emit de la foto tomada. Aquí está, pero todo esto está en un componente aislado. Fíjate, aquí yo pongo el video y tengo que tener una referencia al mismo, adecuándome a la forma de programar de view. Tengo mi select, mis botones para saber si debo mostrar el de abrir cámara, el de tomar foto o el de cerrar cámara. Cuando yo hago clic en tomar foto, obtengo la foto como array buffer, porque ese array buffer lo voy a guardar en la base de datos como blob. Yo estoy regresando a una nueva promesa. Hago un canvas fuera de pantalla, le dibujo el frame del video, después reproduzco el video porque anteriormente lo había yo pausado, y después espero a que se convierta a blob, a binary large object. Luego creo un file reader y ya leo ese reader como array buffer y resuelvo la promesa. Entonces básicamente cuando se hace clic en tomar foto, tomo la foto como array buffer, emito foto tomada y detengo el stream. Y eso es lo que se está haciendo. Vamos a ver. Es lo que se está haciendo. Acá vamos a ver, que ya no recuerdo cuál tiene foto. Aquí está. Eso es lo que se está haciendo cuando hacemos clic aquí en abrir cámara. Todo con su propio seleccionador. Y ese es el código más relevante. Obviamente hay muchísima más, como el de la asignación masiva, como el de dibujar el array buffer a base 64 para que sea una imagen, porque tan pronto tú tomas la foto, aquí se está mostrando dicha foto, se está guardando. Todo hay mucho código, pero bueno, si quieres que te lo explique, igual lo explico en otro video.